Muy buenas, estimada familia de noctámbulos de la medianoche. En esta ocasión traemos relatos de duendes. Nos gustaría muchísimo poder leerlos en la sección de comentarios. ¿Qué opinan acerca de estos seres elementales? Sin más, comencemos. Noctámbulos de la Medianoche es un canal dedicado al radioteatro y mucho más, donde nuestro principal objetivo es formar parte de tus mejores pesadillas. Te invitamos a que actives la campanita de notificaciones y no te pierdas nada de lo que ya tenemos programado para ti. Comenzamos. Mi abuelo tuvo una infancia difícil, ya que él desde muy chico quedó huérfano de padre y madre. Por eso mismo quedó al cuidado de su tío, el cual fue bueno con él. Como antes en la serranía no habían muchos caminos para transitar en auto, si es que alguien tenía, había que desplazarse de un pueblo a otro, caminando o al lomo de un caballo o un burro. Mi abuelo me comentó que en una de las tantas veces que venía de aquí para allá, entre un pueblo y otro, con mercancías para vender, al estarse haciendo tarde y con el tiempo justo, decidieron cortar camino, entrando por el cerro. Pasaron por un bosque frondoso, el cual poco a poco los fue llevando cada vez más y más adentro del mismo cerro. Me contaba mi abuelo que no saben el tiempo que caminaron, pero no se sentían fatigados y se les hacía también raro que el tiempo parecía que se les había detenido. Después de dar una caminata que ellos consideraron fue larga, decidieron descansar un momento, y lo mejor que pudieron hacer mientras descansaban era buscar un poco de agua. Así que, mientras uno descansaba, el otro iba en busca de agua. Al ver que ninguno encontró agua, decidieron seguir su búsqueda, repitiendo lo mismo como unas 4 veces más. Hasta que por fin, en lo que mi abuelo descansaba, su tío había encontrado una salida del bosque y fue corriendo hasta mi abuelo y le dijo que lo acompañara, que tenía que ver lo que había encontrado. Juntos se fueron hasta donde terminaba el bosque y empezaba una laguna cristalina. Le dijo su tío a mi abuelo que se escondiera detrás de una roca, y lo que vio mi abuelo dice que nunca lo iba a olvidar. En medio de la laguna, juraba mi abuelo que se encontraba un ser desnudo, del tamaño de un niño de aproximadamente 5 años, con el cabello corto, de color negro y piel relativamente pálida. No se lograba ver si era un hombre o una mujer, el cual parecía como si bailara sobre el agua. Este ser portaba algo como si fuera una canasta de la cual sacaba un polvo brillante, el cual se desvanecía un poco antes de caer al agua. Este ser brincaba de un lado a otro sin ninguna preocupación. Mi abuelo y su tío quedaron fascinados ante lo que sus ojos veían. Era como si hubieran caído en un sueño, y cuando este ser se dio cuenta que lo estaban viendo, tomó el canto que tenía en la mano y se lo puso encima, y el polvo mismo hizo que desapareciera. Asustados, mi abuelo y su tío trataron de regresar sobre sus pasos, y el negocio que tenían que hacer decidieron dejarlo para otro día.
Cuando regresaron a la casa de su tío, muy preocupada, la esposa le había comentado que dónde se habían metido, que llevaban 4 días buscándolos, y mi abuelo y su tío no se les hizo gracioso, pues ellos juraban que no se había puesto el sol y que solamente era una mala broma de su tía. Cuando trataron de regresar por el camino con más gente, nunca pudieron hallar dónde se habían metido. Y al final de todo, quedó como un cuento que se contaba entre los amigos del tío de mi abuelo. Algo similar le ocurrió a mi padre. Ya mi abuelo había fallecido y mi papá, quien también era de un poblado de la misma Sierra Juárez, se encontraba de visita en su comunidad. Había ido por cuestiones de negocio y le parecía una buena idea visitar a su primo, que esta vez se encontraba entrado en años y no podía cargar tan fácilmente unos troncos que había cortado en el bosque. Así que le pidió a favor a mi papá que le ayudara hasta la mañana, ya que él había llevado su camioneta. Mi papá no puso ninguna objeción y se fueron al lugar. El lugar estaría a unos escasos 10 minutos en coche. Dejaron la camioneta al lado de una pequeña vereda. Se dirigieron al lugar donde estaban los troncos cortados, que estaba como a 5 minutos caminando. Armaron un pequeño ramo de troncos y mi tío se adelantó. Mi papá dijo que lo seguiría, pero que tenía que terminar de armar su parte. Cuando por fin terminó, se encaminó a la camioneta y estuvo caminando tranquilamente, pero se le empezó a hacer raro que no llegara donde estaba el vehículo. No sentía el cansancio de los troncos, a pesar de que es un hombre fornido. Caminar tanto tiempo y que no se cansara le resultó algo extraño, cuando de pronto escuchó un silbido a lo lejos. Ese silbido era de mi tío, el cual le gritaba a mi padre que se había equivocado de ruta. Mi papá, cuando reaccionó, comenzó a silbarle también para decirle que todo estaba bien. En ese momento sintió que el peso de los troncos caía sobre su hombro. Trató de regresar, pero no podía tan fácilmente. Así que le tuvo que gritar a mi tío para pedirle ayuda para cargar los troncos. Cuando por fin encontró a mi tío, le pudo contar que llevaba 10 minutos caminando, que se le había hecho raro el no poder encontrar el camino de vuelta. Entre los dos llevaron los troncos y en la camioneta le dijo que probablemente algún duende se estaba divirtiendo con él, que lo quería llevar al cerro para perderlo. Mi papá, recordando las historias que contaba mi abuelo, había notado que se le pasó un pequeño detalle, y es que mi abuelo siempre decía que cuando entráramos al cerro o incluso un lugar con agua, como un lago, un río, el mar, debíamos pedir permiso, porque esos lugares tienen dueños y a veces no les gusta que entren, y mucho menos para llevarse cosas de su lugar. Solo les comparto lo que me comentaron, y como nota extra siempre decían que los duendes viven en los troncos de los árboles y que de vez en cuando no está mal dejarles algún dulce para que no te hagan bromas en tu casa. Este otro relato dice así: la abuela de mi papá tenía una casa donde había dinero escondido entre las paredes o enterrado.
porque en esa casa antigua y en la Revolución era una práctica muy común esconder tu dinero, porque si no venía gente y te lo robaba. El punto es que según mi papá, mi abuela decía que la casa estaba cuidada por duendes que protegían ese dinero. Esa casa siempre fue la discordia entre tíos y familiares de mi papá. Al poco tiempo que muriera ella, todos se pelearon por esa casa. Según mi papá, unos tíos de él empezaron a excavar buscando el dinero, pero no encontraron nada. Tiempo después, en Año Nuevo, mi mamá acompaña a la familia de mi papá en casa de una de sus tías, muy cerca de la casa de la abuela de mi papá. Uno de sus tíos se quedó en la casa de la abuela porque su bebé estaba recién nacido y hacía mucho frío. Eran como las 9 o 10 p.m. y el tío de mi papá estaba solo en un cuarto. No había nadie más en esa casa, solo él y su bebé. Él estaba despierto, viendo la televisión, y su bebé dormía en la cama. Dice que vio una sombra pequeña acercándose a la puerta del cuarto y vio al duende parado en la puerta. El tío de mi papá se asustó y le preguntó insultándole y gritándole: ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres aquí? ¿Qué eres tú? Y el duende le contestó: a tu bebé, y lo señaló. El tío de mi papá se asustó, agarró su bebé y salió corriendo de la casa de la abuela hasta donde su hermana, que estaba a 2 cuadras, porque allí estaba toda su familia. Y cuenta mi mamá y mi papá que llegó pálido y asustado diciendo que el duende le quería robar a su bebé. Cabe aclarar que el tío de mi papá no estaba bajo efectos de nada en absoluto, porque él no era así, y mucho menos con su hijo. Pero dicen que ese día el duende salió porque en ese entonces su familia estaba muy avariciada y peleaban por el dinero de esa casa. Muy bien, estimada familia de Noctámbulos de la Medianoche. Esperamos que les hayan gustado estos relatos de duendes. Nos encantaría de verdad leerlos en la sección de comentarios y que nos puedan decir si les gustó o desean saber más acerca de estos seres elementales. Por ahora, deseamos que tengan muy buenas pesadillas.